Las 31 cosas más aterradoras del libro del Apocalipsis. Estamos viviendo en el final de los tiempos. Los profetas hebreos anunciaron que durante los últimos días, los israelíes exiliados por todo el mundo retornarían a la tierra prometida para la construcción o reconstrucción del tercer templo. Según la Biblia, esta reunión de la diáspora judía constituyó una promesa hecha por Moisés al pueblo de Israel y fue animada, entre otros, por los profetas Isaías, Ezequiel y Jeremías en tiempos del exilio babilónico. Jeremías 29:14 dice: «Y seré hallado por vosotros, dice Yahvé, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, y de todos los lugares a donde os arroje, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar». La reunión de los exiliados en la tierra de Israel se convirtió en la idea medular del movimiento sionista, y fue el concepto central de la Declaración de Independencia del Estado de Israel en 1948, donde actualmente viven unos 7 millones de judíos, provenientes del exilio o descendientes de estos. El libro del Apocalipsis señala que en el final de los tiempos, la batalla de Armagedón se producirá en el territorio de Israel entre Dios y las naciones del hombre, y aunque la victoria será divina, no queda claro quiénes serán los derrotados. El libro del Apocalipsis, también llamado Revelaciones, es el último texto del Nuevo Testamento y el único de naturaleza profética. Su riqueza de simbolismos ha generado infinidad de interpretaciones sobre sus aserciones y sin duda es el libro más controversial de la Biblia cristiana. Ni siquiera hay seguridad sobre su autor, aunque la Iglesia lo atribuye al apóstol y evangelista Juan. En este video haremos un recuento de algunas de las cosas más enigmáticas y aterradoras del Apocalipsis, un libro que los teólogos y académicos continúan debatiendo sobre su significado. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Por qué construir el tercer templo de Jerusalén? Los judíos han construido 2 templos en Jerusalén. El primero, atribuido al rey Salomón, fue destruido por el rey caldeo de Babilonia, Nabucodonosor II, en el año 586 a.C. Tras ser liberados de su cautiverio en Babilonia por el rey persa Aqueménida, Ciro II el Grande, los judíos retornaron a Jerusalén y construyeron el segundo templo, o lo reconstruyeron sobre el primero. Este segundo templo fue destruido en el año 70 de la Era Común por Tito, futuro emperador romano. Desde que el segundo templo fue destruido, los judíos han orado para que Dios les conceda la posibilidad de erigir el tercer templo. A pesar de que continúa sin construirse, la idea de un tercer templo es sagrada para el judaísmo, sobre todo para el de corriente ortodoxa, como un lugar de culto por realizarse. Número 2. ¿Quién escribió el Apocalipsis? El Apocalipsis fue escrito originalmente en griego koiné, la lengua griega que se generalizó en el mundo helénico después de las conquistas de Alejandro Magno. La primera palabra del texto, Apocalipsis, significa revelación, y por eso el libro es llamado indistintamente Apocalipsis y Revelaciones. Es el único libro apocalíptico, es decir, que profetiza devastación y exterminio, canonizado por la Iglesia y la principal obra escatológica cristiana. El autor del libro solo se presenta como Juan y autores del siglo II, como Papías de Hierápolis, Ireneo de León, Justino Mártir, Melitón de Sardes y Clemente de Alejandría. Lo identificaron con Juan el Apóstol, el discípulo más joven de Jesús según los evangelios. Sin embargo, los estudiosos modernos señalan que no existen evidencias que permitan asegurar que el autor fue el apóstol y evangelista, y que todo lo que se puede aseverar es que se trató de un profeta cristiano llamado Juan. Número 3. ¿Quién fue Juan de Patmos? Juan de Patmos, conocido también como Juan el Divino, Juan el Revelador y Juan el Teólogo, es el nombre dado por tradición al autor del Apocalipsis. En el mismo libro, el autor se identifica como Juan e indica que se encontraba en Patmos, una isla del mar Egeo, frente a la costa asiática del Imperio Romano, a la que, según los historiadores bíblicos, eran enviados los desterrados en tiempos de las persecuciones cristianas del emperador Domiciano. Si bien la tradición cristiana le atribuye la autoría del Apocalipsis al apóstol Juan, algunos eruditos y clérigos antiguos reconocen al menos a otro Juan como compañero de Jesús, llamándolo Juan el Presbítero.
Muchos eruditos piensan que resultaría extraordinariamente extraño que, de haber sido el apóstol el autor del Apocalipsis, no se hubiera identificado en el libro como el discípulo directo de Jesús. Se considera que Juan de Patmos estuvo exiliado en la isla a finales del siglo I de la Era Común. Apocalipsis 1:9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Número 4. El Apocalipsis fue de los últimos libros en ser aceptados dentro del canon. El Apocalipsis fue uno de los últimos libros en ser admitidos como parte del canon bíblico cristiano, e incluso todavía algunas iglesias cristianas lo consideran apócrifo. Los primeros cristianos orientales fueron escépticos respecto al libro, principalmente por su estilo inusual y las dudas sobre su autor. Después de muchos debates sobre la naturaleza del libro, el Decretum Gelasianum, obra atribuida a un erudito anónimo entre los años 519 y 553, incluye el Apocalipsis entre los libros canonizados por el Concilio de Roma del año 382. Su carácter canónico fue ratificado por el Sínodo de Hipona en 393, el Concilio de Cartago en 397 y el Segundo Concilio de Cartago en 419. Más de 1000 años después volvió a ser ratificado por el Concilio de Florencia en 1442 y el Concilio de Trento en 1546. Número 5. El trono de Dios y los 4 seres vivientes. El primer capítulo del libro se refiere a cómo Jesucristo comunica revelaciones a Juan a través de visiones proféticas, ordenándole que escriba y organice todo lo que oye y ve, incluyendo sus propias visualizaciones. Se produce la aparición de uno como un hijo de hombre y se revela lo que representan las 7 estrellas y los 7 candeleros. Seguidamente hay mensajes para las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En el capítulo 4 aparece el trono de Dios, rodeado de 24 tronos menores, con 24 ancianos sentados en ellos. Se presentan los 4 seres vivientes, que son descritos como la visión del carro celestial del profeta Ezequiel. Número 6. Los 7 sellos. En el capítulo 5 se presenta un rollo con 7 sellos, declarándose que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, es el único digno de abrir el rollo. En el capítulo 6 se abren los 7 sellos, y en los primeros 4 aparecen 4 caballos, uno blanco, uno rojo, uno negro y uno pálido, cada caballo con un simbolismo particular. El jinete del 4º caballo es la muerte, y va seguido por el Hades. La muerte recibe la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambrunas, con pestes y con las fieras del mundo. En el 5º sello aparecen las almas de los mártires de la palabra de Dios, y en el 6º se produce un terremoto, las estrellas se caen del cielo, los montes y las islas cambian de lugar, y los supervivientes invocan a las rocas y a los montes para que caigan sobre ellos para esconderlos de la ira del Cordero. Número 7. El 7º sello y las 7 trompetas. En el capítulo 7, 144,000 miembros de las 12 tribus son sellados en sus frentes como siervos de Dios, y el capítulo 8 comienza con el 7º sello y la presentación de las 7 trompetas. 7 ángeles reciben trompetas, y un 8º ángel devasta la tierra con fuego y toda clase de calamidades. Los 7 ángeles empiezan a sonar sus trompetas. La primera trae granizo, fuego y sangre, quemando la 3ª parte de la vegetación. Con la segunda cae a la tierra una montaña ardiente que mata a 1/3 de las criaturas marinas y destruye a 1/3 de los barcos. Con la 3ª trompeta la estrella ajenjo cae del cielo y envenena 1/3 de las aguas dulces. La 4ª trompeta oscurece la 3ª parte de los astros celestes, produciendo oscuridad durante la 3ª parte del día. Número 8. El capítulo 9. El capítulo 9 comienza con que la 5ª trompeta hace caer una estrella que cava un pozo sin fondo del que emana un humo que oscurece el mundo. De la humareda emergen langostas con poder como los escorpiones de la tierra. Las langostas reciben la orden de no dañar a nadie, salvo a los que no tienen el sello de Dios en la frente. Las langostas son de forma humana, con corazas de hierro y dientes de león, y cuando aletean producen un estruendo de muchos caballos y carros que se precipitan a la batalla. Con la 6ª trompeta, 4 ángeles que han sido atados al gran río Éufrates son liberados para organizar un ejército de 200 millones de jinetes que matan a 1/3 parte de la humanidad con fuego, azufre y humo. Número 9. Juan se come el pequeño rollo. Después de la 6ª trompeta, el capítulo 10 consiste en un interludio llamado El Pequeño Rollo, en el que aparece un ángel con un pie en la tierra y otro en el mar, y un pequeño libro abierto en una de sus manos. A un grito del ángel, en medio del estruendo de 7 truenos, se escuchan secretos y misterios que Juan no puede transcribir.
Juan recibe la orden de comerse el pequeño rollo, que es dulce de sabor pero amargo en el estómago. Recibe también una vara para medir el altar y el templo de Dios, así como a los que rindan adoración. Fuera del templo, la ciudad santa es hollada por las naciones del mundo durante 42 meses. Número 10. Un dragón arrasa la tierra. El capítulo 11 comienza con 2 testigos que profetizan durante 1260 días, vestidos de cilicio. Seguidamente, con la 7ª trompeta, el templo de Dios se abre en el cielo, en medio de un terremoto, relámpagos, truenos y una fuerte granizada. En el capítulo 12, una mujer, vestida de un manto blanco, con el sol a sus espaldas, la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, está embarazada de un niño. Un enorme dragón de 7 cabezas coronadas y 10 cuernos arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo con su cola y las precipita a la tierra, mientras espera que nazca el niño para devorarlo. Sin embargo, tras nacer, el niño es llevado al trono de Dios y la mujer huye al desierto donde le tienen un lugar preparado para estar 1260 días. Número 11. El número de la bestia. Una guerra estalla entre el ángel Miguel y el dragón y sus propios ángeles, que son expulsados del cielo por toda la eternidad. El dragón se propone perseguir a la mujer, pero ella puede evitarlo, lo que enfurece a la bestia, que le declara la guerra a toda su descendencia. En el capítulo 13, del mar emerge otra bestia de múltiples cabezas y cuernos. La bestia del mar blasfema de Dios y derrota a los santos. Entonces emerge de la tierra otro monstruo con cuernos de cordero, pero hablando como dragón. Este engendro ordena a la gente hacer una réplica del monstruo marino y le insufla vida a la imagen, obligando a las personas a llevar la marca o el número de la bestia, el 666. Número 12. Las 7 copas. En el comienzo del capítulo 14, el Cordero está parado en el monte Sión, con los 144,000 redimidos que han salido victoriosos frente a la bestia y su marca. En el capítulo 15 se abre en el cielo el templo del tabernáculo, comenzando la revelación de las 7 copas. 7 ángeles reciben cuencos o copas de oro de los 4 seres vivientes, que contienen las 7 últimas plagas que representan la ira de Dios. En el capítulo 16, las 7 copas son vertidas sobre la tierra. La primera con una llaga maligna y repugnante que acongoja a los seguidores de la bestia. Con la segunda, el agua del mar se vuelve sangre, muriendo todas las criaturas marinas. Y con la tercera copa, el agua dulce también se hace sangre. Número 13. Tras la 6ª copa comienzan los preparativos del Armagedón. Con la 4ª copa, el sol quema la tierra y a muchas personas con su intensidad. Y la 5ª copa arroja una oscuridad total sobre el mundo. La 6ª copa seca el Éufrates y comienzan los preparativos para la batalla final del Armagedón, entre las fuerzas del bien y el mal. Con la 7ª copa se produce una granizada y un gran terremoto. Las islas escapan y los montes desaparecen. Según Apocalipsis 16, 17, 21, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. El capítulo 18 refiere a la destrucción de la Nueva Babilonia, lo que es lamentado por los reyes y sus súbditos. Número 14. Todos los malos terminan en el lago de fuego. En el capítulo 19, una inmensa multitud rinde alabanzas a Dios y se celebra la cena de las bodas del Cordero. El falso profeta y la bestia son lanzados al lago de fuego. Y ya en el capítulo 20, el dragón queda encerrado durante 1000 años en el pozo del abismo. Los mártires son resucitados para reinar con Cristo durante 1 milenio. Transcurridos los 1000 años, el dragón queda en libertad y empieza a viajar por los 4 puntos cardinales, engañando a las naciones y organizándolas para el enfrentamiento final en la Ciudad Santa. La guerra entre el pueblo de Dios y el dragón comienza y el monstruo es derrotado. El dragón va a parar al lago de fuego, al lado del falso profeta y la bestia, donde también son arrojados los malvados después del juicio final, junto con la muerte y el Hades. Número 15. La Nueva Jerusalén. En el capítulo 21, una tierra nueva y un cielo nuevo reemplazarán al mundo antiguo. Cesarán la muerte y el sufrimiento, y Dios vendrá a morar y a reinar en la Nueva Jerusalén, adorado por la humanidad. Esta Nueva Jerusalén es descrita en Apocalipsis 21, 23, 27. Así, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
En el capítulo 22 aparecen el árbol y el río de la vida para la sanación de pueblos y naciones, y la maldición del pecado se da por terminada. Cristo anuncia la inminencia de su venida. Número 16. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Anticristo, guerra, hambre y muerte. El capítulo 6 del libro del Apocalipsis introduce en la narración 7 sellos, de los cuales el primer cuarteto hace referencia a los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete cabalga en un caballo blanco y porta un arco, por lo que algunos eruditos lo han asociado con el Anticristo. El segundo cabalgante va a lomos de un corcel rojo y ha sido relacionado con la sangre, la violencia y la guerra. El tercer jinete monta un caballo negro y ha sido vinculado con el hambre. El cuarto jinete va en un caballo pálido, representando a la muerte, y el mismo Juan de Patmos dice que va seguido del mismo inframundo. Número 17. Terremotos inimaginables. La ruptura del sexto sello desencadena un terremoto fuera de cualquier escala terrenal, produciendo una sacudida de tal magnitud que continentes enteros entran a la deriva. El libro afirma que el sol se volvió negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Para describir un escenario más espeluznante, Apocalipsis 6:14 refiere que los cielos son arrastrados como un pergamino que se enrolla. Pero la devastación no termina ahí. Sobre la tierra se abate una lluvia de estrellas que hacen palidecer los bombardeos con las armas más modernas y mortíferas de la actualidad. Algunos autores modernos sostienen que la visualización de uno de estos bombardeos explica vívidamente lo que Juan de Patmos describe en el Apocalipsis. Número 18. Desastres con banda sonora. En el capítulo 8, y como si se tratara de una épica superproducción cinematográfica sobre una de las peores guerras, los desastres narrados por Juan se producen en las ocasiones en las que 7 ángeles hacen sonar unas trompetas en situaciones trascendentales. De manera similar a como ocurre en el libro del Éxodo, cuando Dios abatió 10 plagas sobre los egipcios que mantenían esclavizado al pueblo de Israel, el Apocalipsis se conforma con 7, pero de una manera mucho más devastadora y amplia, ya que afecta a todo el mundo. Fuego, granizo, sangre, montañas incendiadas y estrellas caen sobre la tierra y matan a 1/3 de sus habitantes, o destruyen 1/3 parte del agua y otros recursos necesarios para la vida. Número 19. Oscuridad y langostas asesinas. Con el sonido de otra trompeta por uno de los ángeles músicos del Apocalipsis, el mundo pierde 1/3 de su iluminación y hace nocturno cuando debería ser diurno. Según el propio libro, esta calamidad astronómica arruina el ciclo de días y noches, con todas sus nefastas consecuencias para la vida. Un nuevo sonido de trompeta acarrea una plaga de langostas que lo devoran todo. Apocalipsis 9:6 narra que las víctimas de las langostas, con rostro humano, sufren tal agonía que suplican por su propia muerte. Esto no es sorprendente leyendo la descripción que hace Juan de las langostas, que producen atroces dolores como los de los escorpiones, con sus dientes de león, rostro humano y cabello largo. Número 20. Un bestiario de pesadilla. El libro del Apocalipsis reúne una de las colecciones más pavorosas de las peores bestias que se puedan encontrar en las escrituras religiosas y en la literatura fantástica. Aparte de las langostas de rostro humano y coraza de hierro, uno de los monstruos más representativos del texto del Nuevo Testamento es el mencionado en el capítulo 13, emergiendo del mar. Juan lo narra así en Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Número 21. Llagas como las del Antrax. En el capítulo 16 del Apocalipsis, la primera de varias copas, de contenido no especificado, se derrama sobre la tierra y quienes se ven afectados, los que han recibido la marca de la bestia, quedan con el cuerpo cubierto de llagas dolorosas, malolientes y supurantes. Aunque obviamente el Apocalipsis no lo señala, el dolor asociado con estas llagas en la piel no sería desconocido para los lectores contemporáneos del libro, escrito mucho antes de la aparición de la medicina moderna. Si se supone que estas lesiones son algo así como anthrax, tal como se conoce actualmente, entonces es innegable el dramatismo de la descripción. Número 22. Piedras de granizo de más de 20 kilos. Las catástrofes naturales referidas en el Apocalipsis superan en mucho a las que la humanidad ha experimentado en tiempos históricos, pero no a otras consignadas por las épocas geológicas. El capítulo 16 del libro relata una tormenta escalofriante seguida de un terremoto sin precedentes. Hubo un gran terremoto, cual nunca antes había habido desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un terremoto tan grande y poderoso.
Según la narración, tras el cambio de paisaje producido por el terremoto, enormes cuerpos de granizo se estrellaron contra el planeta, dejándolo marcado. De acuerdo con Apocalipsis 16:21, el peso de cada una de estas piedras era de más o menos un talento. En el Antiguo Testamento, un talento representa 34 kilogramos de plata, mientras que en el Nuevo Testamento equivale a 21,6 kilos. Cualquiera que sea la referencia, la piedra de granizo más pesada que se ha reportado era de 1 kilo. Número 23. Un famoso personaje femenino. Apocalipsis 17 presenta a uno de sus personajes más famosos, la Madre de las Rameras, representada en imágenes apocalípticas como la que pintó Albert Durero a finales del siglo XV. Juan describe a la ramera de Babilonia vistiendo ropas de colores vivos y usando todo tipo de joyas, piedras preciosas y costosos accesorios. Y si bien se trata de una visión opulenta, el autor del Apocalipsis deja en claro que no hay nada que admirar en ella. La mujer cabalga sobre un dragón rojo con 10 cuernos y 7 cabezas, llevando una copa de inmundicia. Número 24. Aves devorando muertos. Según Apocalipsis 19:18, a medida que avanza la batalla final y aumenta el número de muertos, un ángel llama a las aves carroñeras de la tierra para que acudan a darse un festín con los cadáveres. Sin embargo, el Apocalipsis no ha terminado con la matanza, incluso después de que el ejército de Dios se proclama victorioso. Como relata el capítulo 20, Satanás es puesto en cautiverio por 1000 años, después del cual dice que debe ser desatado por un poco de tiempo. Mientras tanto, toda una eternidad en un lago de fuego espera a aquellos que serán juzgados mal al final de este paréntesis de un milenio. Número 25. Advertencia a las principales iglesias. Juan de Patmos comienza el libro dirigiéndose a las iglesias cristianas de las principales ciudades de la cristiandad en ese momento: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, para lanzarles una advertencia. Juan señala a estas ciudades y compañeros de religión que deben poner sus vidas en orden, retornando a la piedad e impidiendo que ocurran actos inmorales. El autor del Apocalipsis adopta el rol de un padre algo desencantado con sus hijos y les advierte de las consecuencias fatales que les esperan si no obedecen. Número 26. El falso profeta. En la profecía, una bestia sale del mar para esparcir dolor y condenación. Pero será un segundo engendro que brotará de la tierra, el que demostrará suficiente poder y persuasión para convencer, amedrentar y someter a la gente. Este segundo monstruo con 2 cuernos como los de un cordero, pero que habla con voz de dragón, es considerado el falso profeta. Esta segunda bestia ordena a la gente que adore a la primera salida del mar y que ha sido herida hasta que sane. Antes de que la primera bestia marina sane, la segunda de origen terrestre hace que la humanidad adopte la marca de la bestia, el famoso 666 grabado en el cráneo de los protagonistas de algunas películas de terror. Número 27. La literatura apocalíptica. Por muy sombrío, aterrador y exagerado que pueda parecer el relato del Apocalipsis, es un libro perteneciente al tiempo de la literatura apocalíptica como género de escritura. A menudo el lector contemporáneo pretende ponerse en el pellejo del lector antiguo, pero ambos son muy diferentes. En los tiempos bíblicos y del cristianismo primitivo, la mayoría de las personas eran analfabetas, y los pocos que sabían leer estaban llenos de supersticiones y de prejuicios religiosos, sociales y de toda índole. Además, muchos de los alfabetizados tenían una agenda particular para cuyo éxito resultaba conveniente este tipo de narraciones. Número 28. Es un libro muy violento. Cuando se traduce a estándares modernos, el libro del Apocalipsis es muy violento. Un erudito estimó que el número de muertes a las que el texto hace referencia, proyectado a los tiempos modernos, podría significar entre 5.000 y 6.000 millones de cadáveres, es decir, un alto porcentaje de la población actual. Número 29. El libro está condicionado por ser un exiliado su autor. El mismo Juan explica que se encuentra en Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Aunque algunos eruditos modernos sostienen que esta afirmación podría significar simplemente una forma de predicar, la mayoría conviene en que esto implica que se trataba de un exiliado por su fe cristiana. Era una época en la que el Imperio Romano perseguía a los seguidores del cristianismo por no adorar a los dioses paganos y a los emperadores. Siendo Juan un exiliado por su religión, utilizó esa misma fe como elemento para atemorizar. Número 30. Propaganda antirromana. A medida que la retórica religiosa y política emerge del aterrador simbolismo del libro del Apocalipsis, se hace claro cómo y por qué el texto fue canonizado en el Nuevo Testamento.
En su libro Los Evangelios Gnósticos, la profesora de religión de la Universidad de Princeton, Eleni Pagels, sostiene, en primer lugar, que el Apocalipsis fue escrito en una época en la que la figura de Jesús estaba sometida a un intenso debate. En segundo lugar, la propia naturaleza del libro da pie a que sea interpretado de diferentes maneras. Pagels lo ve en gran medida como propaganda antirromana. Número 31. ¿Una herramienta política útil? Irónicamente, este supuesto simbolismo contra la Roma imperial y en favor del naciente cristianismo finalmente se revirtió en beneficio del Imperio Romano. El simbolismo del libro del Apocalipsis fue, en última instancia, una herramienta política útil, por lo que muchos eruditos creen que llegó a aparecer en la Biblia. Pagels señala que en esa época y antes de que se escribiera el Apocalipsis, había místicos menos conocidos que escribían textos igualmente extraños y proféticos. Sin embargo, sus escritos no encajaban con las agendas de los poderes de la época y la historia los dejó de lado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 31 cosas más aterradoras del libro del Apocalipsis. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.